Circuitos de Thevenin y Norton. Los circuitos de Thevenin y Norton son una técnica que permite reducir un circuito muy complejo para encontrar las magnitudes en una rama de circuito. Los circuitos de Thevenin y Norton son una técnica muy útil para reducir circuitos muy grandes en uno sencillo para encontrar las magnitudes específicas como actúan en una carga. Normalmente son muy utilizados, los pueden ver más que todo en circuitos electrónicos para las reducidos, para ver cómo se comportan cuando ven una data o mejor dicho, la forma circuital de una placa. Lo que ven en verdad es el circuito de Thevenin y Norton de la versión reducida del circuito para ver su comportamiento. También se ve más que todo en corrientes altas, o mejor dicho en la parte de corriente alterna, donde se desglosan más que todo es para ver los motores. Los motores eléctricos son más que todo circuitos de Thevenin y Norton. Muy bien, continuemos. Vamos a empezar con el circuito de Thevenin. Vamos a ver qué es. Circuito de Thevenin. El circuito de Thevenin permite encontrar la tensión al circuito abierto entre dos terminales A y B, donde se encuentra una carga para facilitar el cálculo de su magnitud. Vamos al siguiente circuito eléctrico. Como ven, tenemos este circuito eléctrico muy sencillo. Imaginemos que queremos saber cuánto es el voltaje o la corriente que circula, o mejor dicho, en este caso, que Thevenin se centra más en encontrar la magnitud de voltaje que está actuando sobre la carga en este instante. Vamos a verlo con la carga R9. Muy bien, como ven, quitamos la carga y comenzamos a desglosar el circuito. Entonces, este es el circuito de Thevenin. ¿Cómo quedaría? Para el desglose del conseguir el voltaje que actúa sobre R9. Miren aquí, muy sencillo. Esto es lo que queda después de aplicar el teorema de resolución de Thevenin en el circuito. Algo muy sencillo de ver. Con el circuito de Thevenin se encuentra extensión, el voltaje. También sirve para encontrar la máxima transferencia de potencia, pero eso es algo que se verá más adelante. Muy bien, continuemos. ¿Cómo hacer el circuito de Thevenin? Se extrae la carga donde se desea calcular su magnitud. Después se procede a calcular la resistencia en Thevenin en los terminales, apagando la fuente. Luego se calcula la tensión entre los terminales para al final armar el circuito. Sé que suena algo muy complejo y difícil de entender. Esto es mucho más fácil verlo haciendo ejercicios, así que vamos a ello con un ejemplo. Calcula el voltaje de la resistencia 5 aplicando el teorema de Thevenin. ¿Ven? Vamos a ello. Primero encontramos la resistencia de Thevenin. Como lo dije, para encontrar la resistencia de Thevenin tenemos que apagar la fuente. ¿Cómo se apaga una fuente de corriente? Extrayéndola del mismo y dejándola a circuito abierto. Muy bien. Como ya lo dijimos, la resistencia de Thevenin se encuentra en los terminales donde estaba la carga. Entonces, todo esto se ignora. Entonces, ¿qué pasaría con esta resistencia? Simplemente se elimina. ¿Por qué? Porque no es conveniente para el circuito. Porque no hay forma de sumarlo en ellos sin que no afecte los terminales. ¿Ok? Sigamos. Entonces quedaría de esta forma el circuito. Dos paralelos para el final de una serie. Lo que tenemos que desglosarnos es hacia los terminales. Muy bien. Calculamos una RA que viene siendo las dos resistencias en paralelo, que vienen siendo R1 y R2. Y nos dio que RA es igual a 6, un número cerrado. Por cuestiones de simetría siempre viene siendo la mitad cuando dos resistencias en paralelo son iguales. Muy bien. Nos queda el siguiente circuito. Una serie muy fácil. Solo sería sumar todas.
que al final la resistencia de Thevenin nos da 6 más 40 más 55, que viene siendo el valor total, que viene siendo 101 ohmios. Muy bien. Así se calcula la resistencia de Thevenin. Continuemos. Ahora calculamos el voltaje de Thevenin. Como ven, tenemos el circuito y el voltaje de Thevenin no es más que calcular el voltaje que está aquí en estos terminales. ¿Cómo lo haremos? Muy bien. Si ustedes notan algo, estas resistencias no están haciendo nada. Entonces, aquí y aquí no hay corriente, ¿verdad? Aquí no circula ninguna corriente. Es nula. Lo que quiere decir que aquí no hay caídas de tensión. Por lo cual, estas resistencias se pueden ignorar. Muy bien. Vamos a ello. Como ven, quedó el circuito mucho más sencillo de reducir. Entonces, ¿qué necesitamos? El voltaje que hay en R2 y en R1, ya que es el mismo, porque están en paralelo, va a ser el voltaje de las terminales. En este caso, B de Thevenin. Muy bien. Resolvemos el paralelo por cuestión de simetría, o ya lo vemos del ejercicio anterior. Esto es igual a 6. Entonces, nos queda el siguiente circuito. Entonces, tenemos que B de Thevenin es 30 por 6. Porque 30 por 6, si vemos, tenemos es una fuente de amperaje. Entonces, si uno observa bien el circuito, uno ve que esto es simplemente un circuito serie y los terminales están de más. Por aquí no circula corriente porque simplemente es igual a 0. Que la corriente no existe, así que es un circuito serie muy sencillo. Entonces, B de Thevenin no es más que 30 por 6, que es igual a 180 voltios. No hay ni más ni menos. Ese es el voltaje entero. ¿Qué hacemos al final? Realizado ya los cálculos, armamos el circuito de Thevenin para calcular el voltaje en la resistencia 5, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, este es el circuito de Thevenin, como lo ven. El voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y la resistencia R5, que es la que necesitamos. Muy bien. Disculpen, esa era R9, no soy R5 porque este es otro circuito. Disculpen, es que cargo el otro circuito en la mente. Muy bien. Entonces, BR5 es igual a 180 por 100 entre 101 más 100. ¿Qué hicimos ahí? Un simple divisor de tensión. Muy bien. Entonces, para que al final nos dé el voltaje BR5 89,55. Muy sencillo. Así es como se realizan los circuitos de Thevenin. Muy bien, continuemos. Circuitos de Norton. El circuito de Norton permite encontrar la corriente a cortocircuito entre dos terminales A y B, donde se encuentra una carga para facilitar el cálculo de su magnitud. Miremos esto. Nosotros sabemos que el circuito de Thevenin es a circuito abierto, mientras que el circuito de Norton es a cortocircuito. Es decir, se pone un cable y se interrumpe donde está la carga y así podemos saber cuánta corriente está circulando por ella. Muy bien. En este ejemplo queremos calcular la corriente de la carga 2, porque el circuito de Norton permite calcular la corriente de la resistencia. ¿Qué hacemos? Extraemos, como hicimos con el circuito de Thevenin, la resistencia y colocamos un cable. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo le coloco un cable a donde estaba la carga? ¿Qué le pasarán a R3, a R4 y R5? Pausen el video y tomen un segundo para pensar. Muy bien, aquí está la respuesta. R3, R4 y R5 se eliminan automáticamente. ¿Por qué? Porque el cortocircuito lo que permite es que la corriente pase mucho más fácil porque no hay resistencia. Entonces, la corriente busca el paso de menor resistencia
para circular. Entonces, lo que le va a pasar a R3, R4 y R5 es que se eliminan, dejan de existir en el circuito y quedaría puro este circuito desglosado aquí. Entonces, en este caso, la corriente de Thevenin, de Norton, viene siendo la misma de la fuente. Otra cosa, en el circuito de Norton también hay que buscar una resistencia equivalente, pero hay una peculiaridad, es que la resistencia de Norton es la misma de Thevenin, se calcula exactamente de la misma forma. Se apaga la fuente y se va calculando es en los terminales del circuito. Muy bien, continuemos. Como ven, este es el circuito de Norton. La fuente, o mejor dicho, la I de Norton en paralelo con la resistencia de Norton, en paralelo con la carga. Se aplica un divisor de corriente y se obtiene fácilmente la corriente que recorre R2. Muy bien. ¿Cómo hacer el circuito de Norton? Como ya lo estuvimos explicando. Se extrae la carga donde se desea calcular su magnitud. Después se procede a calcular la resistencia de Norton en los terminales apagando las fuentes. Luego se calcula la corriente de Norton entre los terminales, cortocircuitándolos para al final armar el circuito. Ejemplo. Calcule la corriente de la resistencia 5 aplicando el teorema de Norton. Este es el mismo circuito anterior, así que vamos allá. Primero encontramos la resistencia de Norton. Como lo dijimos, la resistencia de Norton es la misma de Thevenin, se calcula exactamente igual. Aquí lo que vamos a ver es cómo se va desglosando matemáticamente, porque ya sabemos cuánto vale. Vale 101 ohmios, así que vamos a ello. Sí, igual, es lo mismo, se calcula y aquí tenemos el valor 101 ohmios. Muy bien, ahora calculamos la corriente de Norton, cortocircuitamos el circuito. ¿Qué pasa aquí? Como fue en R5, ¿qué le pasará a estas dos resistencias? ¿Se eliminan o se conservan? Vamos a darles un minuto para que pausen el video y analicen sus respuestas. Muy bien, la respuesta es: se suman y se vuelven una. ¿Por qué ocurre esto? Simplemente porque como el cable está entre el medio de las dos, se vuelven una serie y nada más hay que sumarla. Y la corriente de Norton es la que va a circular entre ellas. Muy bien, continuemos. Entonces, vamos a simplificar el circuito. Vamos a sumar RA, ya sabemos cuánto vale, vale 6 ohmios. Entonces vamos a hacer RB, que es la suma de las dos anteriores, que es la que dijimos, la pregunta, ¿qué es lo que pasaría con las resistencias? Nos da 95, muy bien. Entonces nos queda este circuito. Ahora, ¿cómo encontramos la corriente de Norton? Muy simple. Un divisor de corriente, porque estamos trabajando con una fuente de amperaje. Entonces, la I de Norton viene siendo 30 por 6, entre 6 más 95. ¿Por qué? Acuérdense el truquito que les di, que el divisor de corriente viene siendo el que no necesito por la corriente entre la suma de los dos, para encontrar la corriente deseada. Entonces, la I de Norton viene siendo 1,78 amperios. Muy bien, realizado ya todos estos cálculos, armamos el circuito de Norton para calcular la corriente de la resistencia 5. Muy bien, la I de Norton es 1,78 amperios, la resistencia Thevenin es 101 y ponemos R5, que vamos a aplicar un sencillo divisor de corriente. Es lo mismo, el que no necesito por la corriente entre la suma de los dos. Bien, como ven, la intensidad
de la resistencia 5 nos dio 0,89 amperios. Bien, continúa. Principio de dualidad. Hay algo muy interesante que vemos aquí. Nosotros sabemos que las resistencias de Thevenin y de Norton son las mismas, ¿cierto? Bueno, vamos a ver esto. A ellas se les puede aplicar el principio de dualidad. Veamos en qué consiste. El principio de dualidad establece que por cada teorema este posee un teorema opuesto. Como vieron, el teorema opuesto de Thevenin es el de Norton. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros podemos convertir un circuito de Thevenin en uno de Norton. ¿Cómo? Aplicando prácticamente transformación de fuente. Entonces, veamos ello. Ejemplo. Este es el circuito de Thevenin del ejercicio que ya resolvimos. Como ven, para aplicar el principio de dualidad simplemente se aplica una transformación de fuente y se obtiene el circuito de Norton y viceversa. Podemos transformar el de Norton al de Thevenin. Bueno. Entonces aquí tenemos que I de Norton es igual a 180 entre 101. Viene siendo la serie para la transformación. Entonces, la I de Norton viene siendo 1,78. Entonces, obtenemos automáticamente el circuito de Norton. Y está comprobado porque lo hicimos con el mismo ejercicio de siempre. Muy bien. Circuito de Thevenin y Norton con fuentes dependientes. Aquí viene una peculiaridad. Los circuitos de Thevenin y Norton, su resistencia cambia cuando se ven enfrentados a una fuente dependiente. O sea, la resistencia de Thevenin y Norton sigue siendo la misma con fuente dependiente, pero la forma de calcularla es distinta. Vamos a ver en qué consiste esto. Básicamente los teoremas se realizan prácticamente igual, pero si en ellos existe una fuente dependiente, el cálculo de resistencia de Thevenin, que es igual a la de Norton, cambia. Ahora hay que colocar en los terminales una fuente de voltaje o corriente para poder calcular la resistencia, aplicando la ley de Ohm, para encontrar el valor con la fuente colocada. Es algo difícil de entender, pero ya vamos a ver en qué consiste. Ejemplo. En el circuito de la figura encuentre la resistencia de Thevenin o Norton y aplicando el principio de dualidad encuentre el circuito de Thevenin. O sea, ¿qué circuito tenemos que encontrar primero? Tenemos que encontrar primero el circuito de Norton, porque nos están pidiendo encontrar el circuito de Thevenin mediante el principio de dualidad. Muy bien. Esta fuente que ven aquí es una batería, pero vamos a simularla que es una fuente dependiente. Ya saben que el símbolo de la fuente dependiente es un diamante incrustado que por adentro determina si es fuente de voltaje dependiente de algo o si es como una flecha fuente de corriente dependiente de algo. Muy bien, continuemos. Muy bien, vamos a buscar las resistencias de Thevenin y de Norton. Muy bien, calculamos la resistencia de Norton, apagamos la fuente normalmente como se hace. Como ven, se conserva la fuente dependiente, pero en este caso en los terminales donde se supone que debería estar la carga colocamos una fuente de 1 voltio o de 1 amperio. En este caso, si nosotros nos fijamos, la fuente depende del voltaje de esta resistencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, en vez de colocar una fuente de 1 amperio, colocamos una fuente de 1 voltio para obtener de una vez automáticamente el valor de la fuente dependiente. Ustedes tienen que saber jugar con las variables. Bien, continuemos. Entonces ya sabemos cuánto vale la fuente dependiente. Ahora la fuente dependiente vale 2 voltios. Tenemos que
tenemos ya prácticamente todo. Entonces, ¿cómo encontramos la resistencia de Thevenin o de Norton? Muy sencillo. Nosotros necesitamos encontrar la corriente que sale de la fuente que colocamos. O sea, a nosotros encontrar el valor de esta corriente, podemos aplicar muy sencillamente que R de Norton o R de Thevenin es igual a B entre I. Eso es todo lo que hay que hacer. Muy bien, continuemos. Vamos a aplicar una LBK muy sencilla. Entonces, menos BR1 más 2 más 1. La LBK la aplicamos de la siguiente forma. En el sentido de las manecillas del reloj. Pero se estarán preguntando por qué esta vale automáticamente 1. ¿Cierto? Muy sencillo. Si nosotros vemos, nosotros el único valor de voltaje que no conocemos es el de la resistencia 6. ¿Por qué? Este ya lo sabemos porque dependía del valor de esta. Y nosotros le colocamos en paralelo una fuente de 1 voltio. Entonces automáticamente nosotros asumimos este más menos. Entonces menos voltaje de la resistencia 1 más 2, que ya sabemos la magnitud. ¿Y el 1 de dónde salió? El 1 es el, como está en paralelo R2 con la fuente, viene siendo el voltaje de R2 1. Entonces todo esto lo podemos igualar a 0 y ya tenemos la LBK realizada. Como ven, esto es lo que yo les decía. En algunos puntos es muy sencillo y útil aplicar una LBK directamente. Muy bien, continuemos. Despejamos BR1 y nos da que BR1 son 3 voltios. Como ven, al pasar, sumamos 2 más 1, son 3. Al pasarlo al otro lado de la igualdad es negativo. Si pasamos el signo negativo de BR1 a dividir al otro lado de la igualdad, nos da positivo. Entonces, ya sabemos que el valor de la resistencia 6 es 3. Muy bien, continuemos. Entonces, IR6 es igual a 3 entre 6. ¿Por qué IR6? Porque estamos buscando es la corriente que circula por aquí, por esta parte del circuito. Nosotros necesitamos esta corriente. Entonces, si nosotros aplicamos una LSK, nosotros vemos que la corriente que sale de aquí y la de aquí es la de la fuente, ¿cierto? ¿Me ven? Vamos a volver aquí. Entonces, IR6, que es la intensidad que pasa aquí, que es la única forma que tenemos de calcularla, porque si lo hacemos, intentamos calcularla con la fuente, no tenemos el valor de la resistencia de la fuente. Entonces es mucho más sencillo hacerlo de esta forma. Entonces IR6 nos da que es 3 entre 6, que viene siendo igual a 0,5 amperios. Muy bien, continuemos. Entonces tenemos IR2, que IR2 viene siendo 1 entre 2. 1 entre 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el voltaje V sub X, que está en paralelo con la fuente, viene siendo el mismo, que es 1, y la resistencia, que vale 2, es 0,5. Entonces IR2 nos va a 0,5. Muy bien, continuemos. Entonces, la I que sale de la fuente de 1 voltio viene siendo 1 amperio. Entonces la I de la fuente viene siendo 1 amperio. Ahora aplicamos la resistencia de Norton, viene siendo el voltaje de la fuente que colocamos entre la I de la fuente o la corriente de la fuente, que la pudimos calcular mediante una LSK muy sencilla, que era la corriente que salía de la fuente es igual a la que tiene R2 y R1. Muy bien, entonces nos da que Rn es igual a 1 entre 1. Entonces la resistencia de Norton es igual a 1. Muy bien, continuemos.
Aquí tenemos el circuito. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos la corriente de Norton. Entonces, para ello hay que colocar el cortocircuito. Muy bien. Colocamos el cortocircuito en los terminales. Ahora, algo muy importante. ¿Qué va a pasar aquí? Automáticamente sabemos que el cortocircuito está en paralelo con la resistencia 2. ¿Qué ocasiona esto? Que la fuente mejor dicho, que la resistencia se elimine y se cortocircuite. ¿Qué pasó con la fuente dependiente? Algo muy sencillo. Miren, vamos a acercarnos a los circuitos. Si ustedes ven, esto está en paralelo. Cuando yo coloqué este cortocircuito aquí, la resistencia R2 se eliminó, ¿cierto? Quedando solamente un cable. Como la fuente dependiente dependía del voltaje de R2, automáticamente ella se cortocircuita y se vuelve un cable con el cortocircuito, quedando nada más esto aquí, todos los elementos en paralelo. Nos hubiera quedado este circuito, la fuente con el cortocircuito, ¿cierto? Pero esta resistencia, que es la misma que está aquí, no es lo mismo estar en paralelo con el corto. Entonces lo que ocasiona es que también se elimine, lo que al final nos da este circuito que tenemos aquí en la imagen. Eso es lo que pasó, todo se eliminó. Entonces la I de la fuente terminó siendo la I de Norton. Entonces I de Norton es igual a 10 amperios. Muy bien, armamos el circuito de Norton. Entonces nos dio que el circuito de Norton es igual a 10 amperios la corriente de Norton y la resistencia de Norton viene siendo 1. Estos en los casos con fuente dependiente. Ahora vamos a aplicar el principio de dualidad. Nos dijeron que encontráramos el circuito de Thevenin mediante el principio de dualidad. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Una simple transformación de fuente. Vamos a ello. Ahora aplicamos el principio de dualidad para encontrar el circuito de Thevenin. Entonces B de Thevenin es 10 por 1. Entonces B de Thevenin es igual a 10. Entonces resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. Y nos da el circuito que tenemos a continuación. ¿Okay? Eso fue todo durante esta clase. Vamos a tener laboratorio, lo que vamos a comprobar estos valores mediante él. Así que esto fue todo y nos vemos en el próximo video. Gracias.